No permitan que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Si solo pusiéramos atención a esta recomendación, podríamos terminar ya la reunión. Porque es un consejo que va a bendecir la vida de cada joven y de cada señorita. Que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Qué decía la doctora? Ay, esta juventud. Esa es una expresión en donde podemos catalogar a los jóvenes de nuestros tiempos como jóvenes distraídos, como jóvenes que han errado su caminar. Y el primer consejo es que aproveches esta edad tan hermosa que se llama la juventud. Ya lo decía la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Al tú acordarte de tu Creador y tomar con seriedad las cosas del Señor, sin duda alguna que te vas a convertir en un joven ejemplo, no solamente de los que están allá afuera, sino puedes aún destacar, marcar la diferencia entre los propios cristianos. Tal vez ya tu manera de ser, con los errores que tenemos, ya seas alguien que la gente y tu vecindario admira. Es probable que una madre le ha dicho a su hijo: ¿cómo me gustaría que fueras como el hijo de la señora que va a la iglesia? Y ya te ponen como referencia. Pero también es probable que todavía hay muchos errores, porque a comparación de ese hijo majadero y comparándote contigo, pues hay una gran diferencia. Pero ¿qué tal si ponemos atención y lo que el apóstol está diciendo a este joven es: marca la diferencia, sé diferente, que cuando los demás cristianos te oigan hablar, puedan reconocer cómo estás viviendo y que tu actitud es una actitud inclinada para ser una persona pura. No seamos del montón. Un día Jesús iba caminando y una mujer necesitada de sanidad se metió entre la multitud y pensó: si solo puedo tocar su manto, seré sana. Y lo logró y fue sana. Y Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Y todos los discípulos, principalmente Pedro, dijo: maestro, todos te apretamos, todos te estamos tocando. Él dijo: no, alguien me tocó con fe. De manera que eso es lo que Dios está esperando de tu vida. Que no seas alguien más, sino que tu vida pueda marcar la diferencia y seas una persona ejemplar. Doy gracias a Dios porque tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano, pero eso no me hizo cristiano, porque a los 12 años de edad, por curiosidad, probé lo que el mundo tiene. Fumé un cigarro y me hice adicto al cigarrillo, siendo el hijo del pastor de la iglesia cristiana en Villaflores, Chiapas. Estaba en el primer grado de secundaria. Dije la primer grosería y me convertí en un majadero que a pleito de boca no hubo quien me ganara. Armé una pandilla de adolescentes en la escuela para defendernos de los adultos, porque estaba en la escuela vespertina para trabajadores. Y un gran porcentaje de los compañeros alumnos eran mayores de 18 años. Teníamos que defendernos.
Robé cadenas de acero para armar a los demás muchachillos. Y mi vida dio un vuelco total a lo que mis padres me habían enseñado y a lo que yo mismo amaba. Porque de niño pensaba ser pastor, jugaba a ser pastor. Admiraba a los grandes predicadores. Íbamos de la provincia a Pachuca a nuestros pentecosteses y me encantaba ir con mis papás. Y el orador, el predicador principal normalmente en los pentecosteses nacionales en Pachuca era el pastor Will Myers. Un hombre americano, delgado, alto, ojos azules, de piel blanca, pero hablaba raro para mí porque hablaba en inglés. Pero tenía un intérprete. Y yo me sentaba como un niño de 7 años frente a la plataforma y estaba atento a los movimientos y a lo que escuchaba en inglés de ese predicador. Y algún día regresé del Pentecostés a Villaflores y jugaba a ser pastor. Niño de 8 años. Y ponía una mesita y unas sillas para que mis hermanillos se sentaran y amiguitos del vecindario. Y una tarde les dije: hoy soy Will Myers. Hoy no voy a predicar en español. Hoy voy a predicarles en inglés. Y mi hermana Areli es mi intérprete. Traje mi vaso con agua, porque así lo hacía el predicador. Y comencé: Washington, Washington, Washington. Y mi hermana Areli decía: dice el pastor que está muy contento. Y yo seguía: Washington, Washington, Washington. Dice que abran su Biblia en San Juan 3:16. Es así que el tema, introducción, cuerpo del sermón y conclusión era Washington. Esa era mi vida. Pero ahora había dado un vuelco inexplicable, que llegaba a odiar a la iglesia porque vivíamos al lado del templo. Y era imposible no entrar por la puerta que daba hacia la puerta principal del templo. Llegué a odiar el trabajo de mi padre como pastor. Pero bendita sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que un año después de este descarrío, el Señor habló a mi corazón estando en la escuela y escuché al parecer la voz de mi mamá: acuérdate de tu Creador. Me sentí tan sucio que creí que no tenía perdón. Pedí al Señor antes de acostarme a dormir que si aún había una oportunidad de perdón, lo hiciera esa noche. Y si Él cambiaba mi vida, le prometía servirle todo el tiempo que me diera de vida. Él lo hizo, porque al amanecer me sentí diferente. Me sentí una nueva persona. Tendí mi catre, iba a salir como normalmente lo hacía ya tiempo atrás sin orar. Me detuve, volví a mis rodillas en el lugar donde oré la noche anterior y le dije a Dios: Dios, siento que me has perdonado. Aquí estoy, cuenta conmigo. 1 mes y medio, 2 meses quizás, llegó un equipo evangelístico con un profeta, predicador y un grupo musical, y acostumbraban pedir a la gente que quisiese quedar a orar. La primera noche lo invitaron a la oración y nadie se quedó, porque al fin de cuentas no nos gusta la oración. Es como la Cenicienta: todas las menospreciamos, pero todas las usamos. Mi papá se quedó porque era el pastor. Al amanecer mi mamá me dice: Josué, el predicador es profeta. Anoche estaba predicando, profetizando. Y a mí siempre de chiquillo me han gustado, me ha llamado la atención estas cosas sobrenaturales. Es así que compartí la inquietud con otros muchachos de la iglesia, jovencillos. Yo tenía 13 años. Y le dije a otros de mi edad, 14, 15, nos quedemos. Si invita el predicador, quedémonos.
Solo que confesemos todos nuestros pecados antes de la oración. Porque si es profeta, nos puede sacar a relucir nuestros trapitos. Es así que fue mi día más bien portado en toda mi existencia. Me volví muy espiritual. Llegó la hora y bendito sea el Señor. El pastor dijo: los que gusten quedarse a orar. Y nos quedamos junto a mi papá pastor, otros 4 jóvenes más. Hicimos una pequeña rueda, tomados de las manos, comenzamos a orar. El pastor comenzó a orar por algunas personas y luego se dirigió a mí. Me puso las manos sobre mi cabeza y me dio una palabra profética. Yo conozco tu corazón y vas a ser un buen pastor de una gran iglesia. Eso fue todo. Pero eso quebró mi corazón. Comencé a llorar ante la presencia de Dios. Y sin darme cuenta en qué momento fui también bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Comenzamos la oración un poquito antes de las 9 de la noche y terminamos cerca de la 1 de la mañana. Como si hubieran sido minutos. Eso me apasionó. Sabía lo que había recibido, tanto es que ya no quería regresar al segundo de secundaria, porque tenía miedo perder ese regalo, esa unción. Mamá me suplicó y me dijo: termina la secundaria, Josué. Le puse como condición seguir si había algún lugar en otra secundaria diferente a la que estaba. Bendito Dios, hubo un lugar en la secundaria federal. Terminé la secundaria a mis 15 años y un 12 de octubre de 1981 bajé a las aguas bautismales. Y al siguiente día comencé a predicar acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 43 años y aquí estoy para decirles, jóvenes, que Dios es maravillosamente bueno y poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo: sé ejemplo, es porque va a haber gente que te desanime en el camino. Estuve a punto de renunciar al pastorado porque la presión era muy fuerte. Críticas, difamaciones, chismes, una serie de problemas. Y dije: yo no estoy aquí porque sea un vividor, porque solo esté aquí para desear vivir de los diezmos de la gente. Estoy aquí porque comprometí mi vida para el Señor y su servicio. No dejé el estudio por ser un mal estudiante. Fui y averigüé un lugar para alguna carrera en el tecnológico. Y cuando estaba a punto de tomar la decisión de dejar el ministerio, el Señor habló a mi corazón y me dijo: yo conozco tus obras. No importa quienes aplaudan o no aplaudan lo que haces en la obra del Señor. Tienes alguien que te dice: yo conozco tus obras. No te desanimes, joven, de servir al Señor. No te desanimes, jovencita, de servir al Señor. Ante cualquier adversidad o situaciones de la vida, el Señor está con nosotros. No importa las adversidades. Son 43 años y no nos alcanzaría la noche para abrir mi corazón y contarles cuántas situaciones adversas he tenido que vivir. Pero bendito sea Dios, porque tuve la dicha de marcar la diferencia en mi juventud, porque me di a la tarea de no ser igual que muchos más, sino poder hacer lo correcto delante de Dios. Y eso sucedió un día mientras oraba. Hay dos cosas que hicieron que yo tomara el evangelio con mucha seriedad. Dos cosas les va a servir a ustedes. La primera es saber que Cristo viene en cualquier momento o la muerte nos sorprende.
Y si no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, qué lamentable será la experiencia de la eternidad. Llegó el momento en que como pastor iniciaba el culto puntualmente a las 6 y terminaba puntualmente a las 7. Porque terminando aún se quedaban los hermanitos, que éramos como 30 o 40, se quedaban ahí. Yo salía corriendo porque tenía que ir a jugar fútbol de la Cascarita en la 18 Sur. Mi papá era muy estricto, pero cuando algo te atrapa, hasta le pierdes el miedo a aquello que le tenías temor. Y aún sabiendo que mi papá estaba en casa, yo tenía el pendiente, pero no falta, si estuviera yo ahí hubiera metido el gol. Ahorita que entre la otra reta entro y les voy a demostrar. Y jugaba y perdía. Y así me iba hasta que alguna vez terminaba a las 12 de la noche jugando en la calle. Y llegaba todo sudado y ya sabía que mi papá estaba ahí. Y alguna vez me estaba esperando. ¿De dónde vienes? ¿Por qué vienes tan sudado? Es que fui a hacer unas visitas de unas personas enfermas. Pero un día llegué y ya todos estaban durmiendo. Y con mucha precaución abrí la puerta porque pensé, si mientras jugaba al calor de la alegría, al calor del juego, Cristo hubiese venido y hubiese llevado a mi familia y ahora que llego no estuviesen, ¿qué sería de mí? La venida del Señor Jesús fue el motivante para yo decidir entregar mi vida y dedicarme al Señor desde mis 15 años. Pero la segunda cosa que también me comprometió con el Señor fue un día orando y como si pudiera ver una película, comencé a ver la vida de Jesús desde su nacimiento, pero especialmente su sacrificio. Si han visto alguna vez la película de la Pasión, antes que saliera esa película, yo la pude ver en mi mente y pude sentir el dolor que Jesús sintió a cada paso que Él daba rumbo al Monte Calvario. Prácticamente lo viví y fue entonces que tomé la decisión de no ser la causa de un latigazo más a la espalda de Jesús. Fue entonces cuando decidí no ser una espina más en la corona que lastimó su cabeza, que antes bien de hacerlo a Él llorar por mis actitudes, pueda yo hacerlo sonreír por las cosas que Él le agrada. Algunos me han preguntado alguna vez, ¿qué le hace a usted portarse como si fuera incansable? ¿Qué vitaminas, qué hace para poder mantenerse en el ritmo que está? Lo que me hace hacer lo que hago en el reino de Dios es el grande amor que Él me demostró a mí al morir en la cruz del Calvario. No hay cosa mejor que alguien pueda recibir que lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Jóvenes y señoritas, si acaso pueden valorizar el sacrificio de Cristo y mostrar de una manera recíproca el amor que Él te ha demostrado a ti y puedas demostrárselo a Él, eso hará que tu vida cambie. Y fue ahí cuando nació una frase que no he alcanzado a cumplirla, pero que es una meta y se las voy a obsequiar a ustedes. Quiero vivir como Jesús vivió. Hagan la suya. Eso hará que ustedes marquen la diferencia. Eso hará que ustedes se conviertan en el joven y la señorita ejemplo. Quiero vivir como Jesús vivió. ¿Quieren decirlo conmigo, por favor, esa frase? Quiero vivir como Jesús vivió. Otra vez. ¿Solo los varones?
Las mujeres, todo mundo, digámoslo fuerte, quiero vivir como Jesús vivió. Y lo puedo resumir diciéndoles: no vayas a donde Jesús no iría. ¿Están aquí? Quiero vivir como Jesús vivió. No vayas a donde Jesús no iría. ¿Dejaría Jesús un tiempo como este en su casa de oración por ir al cine? Si Él no lo hace, no lo hagas. No digas lo que Jesús no diría. Antes de hablar, reflexiona y piensa: ¿Jesús diría lo que voy a decir? Y si Él no lo hace, no lo hagamos. No digas lo que Jesús no diría. No vayas a donde Jesús no iría y no hagas lo que Jesús no haría. Él es nuestro ejemplo. Jesús no es una religión, jóvenes. Jesús es un ejemplo que podemos imitar, porque al venir Él a esta tierra tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. La humana porque nació de una virgen, como todos hemos nacido de una mujer. Y la divina porque no fue engendrado por varón. Y algo que tenemos que aprender es que mientras vivió los 33 años, nunca usó la naturaleza divina. Todo lo que Jesús hizo y conocemos que hizo a través de la Biblia y de la historia, lo hizo como hombre que hacía la voluntad del Padre, que dependía de la voluntad del Padre. Las únicas cosas que podemos ver de su divinidad es después de su resurrección. Después de su resurrección aparece cruzando las paredes, una acción divina. Pero todo de ahí atrás era como todos nosotros, con la gran diferencia que era un hombre de oración, que era un hombre que siempre estaba en sintonía con la voluntad de su Padre. Aunque las cosas fueran no tan gratas, él siempre estuvo dispuesto a someterse en obediencia a los mandamientos y voluntad de su Padre. Si cada uno de ustedes, estimados jóvenes y señoritas, mantenemos nuestra vida como una vida de oración, y eso nos hace estar en comunión con el Padre, cosas grandes y maravillosas Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y vamos a dar la respuesta a aquellos que de una manera sarcástica preguntan y dicen: ¿dónde está el Dios de los milagros? ¿Dónde está ese Dios que dicen que sana las enfermedades incurables? ¿Dónde está ese Dios que dicen que todo lo puede? La pregunta está mal enfocada. No es dónde está ese Dios poderoso. La pregunta debería de ser: ¿dónde están esas personas que van a manifestar el poder de Dios? ¿Dónde está ese Elías? ¿Dónde está ese Moisés? ¿Dónde está ese Pedro, ese Pablo? ¿Dónde está esa Esther? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que fueron capaces de poder demostrarle al mundo que el Dios a quien sirven es un Dios todopoderoso? Ese Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Tenía 21 años, ya pastor, y me tocó ser el presidente del comité Timón, así se le llamaba, el presidente del comité organizador, el comité Timón, cuando vino Gille Ávila aquí a Tuxtla. Era un muchachito de 21 años, delgado, todavía no tan alto,
Era muy espiritual porque no tenía nada de carne, puro hueso. Y tuve el privilegio de dirigir la organización de esa gran campaña evangelística con Gille Ávila. Para ello ya había venido Luis Palau. Para ello había venido ya Manuel Bonilla, había venido Jorge Rosado. Y había una persona que tenía una imprenta que nos ayudaba, sin ser creyente comprometido en una iglesia, nos ayudaba a hacer nuestros volantes y póster, que en ese tiempo eran muy efectivos. Hoy las redes sociales lo han desplazado. Y ahora que soy el presidente del Comité Timón para la Gran Cruzada con Gille Ávila, voy y hablo con él y le digo: Lig, viene otro evento a Tuxtla. Y él me dice: ¿y ahora quién viene? Y yo, emocionado, queriendo levantarme un poquito el cuello, le dije: Gille Ávila. ¿Algunos escucharon o conocieron a Gille Ávila? Gille Ávila. Y él me preguntó: ¿y de dónde es Gille Ávila? Y yo le contesté eufórico: de Puerto Rico. Y esa persona, sin ser creyente, bajó unos segundos su mirada hacia su escritorio y luego levantó su rostro y me clavó su mirada en mis ojos. Y me dijo: Josué, ¿no hay en México un mexicano que le predique a los mexicanos? Han traído a diferentes ministerios y predicadores extranjeros, Argentina, Estados Unidos y otros países, y ahora un puertorriqueño. Josué, ¿no hay un mexicano que le predique a los mexicanos? Y eso quedó clavado en mi corazón, porque entendí que el Dios de Gille Ávila es el Dios de cada uno de ustedes y es mi Dios. El Dios de Morris Cerulo es nuestro Dios. El Dios que usó la vida de Billy Graham es nuestro Dios. El Dios que usó a Oral Roberts, el Dios que ha usado a estos hombres a quienes admiramos por su trayectoria espiritual, han sido hombres semejantes a nosotros. De manera que Dios puede levantar de esta congregación, tú que me estás escuchando, hombre o mujer, Dios puede levantarte para manifestar su gloria. Lo único que necesitamos es rendirnos plenamente a Él. Que nada te distraiga, que nada cautive tu atención, porque al final de cuentas no estás aquí por casualidad. Estás aquí con un propósito divino. Naciste en los planes de Dios para este tiempo. Nadie es obra de la casualidad, y a cada día me convenzo más, porque he visto a personas que han nacido con una malformación de su cuerpo, pero a pesar de eso, Dios, su diseño y su propósito son de bien. Porque conozco a Nick, este muchacho, este hombre, siervo de Dios, que no tiene sus dos manos y no tiene sus dos pies. Que el consejo de muchas amigas de su madre, cuando estaba embarazada y en el ultrasonido se veía a ese pequeño cuerpecito deforme, sin manos y pies, le insistieron que abortara. Pero esa madre tenía el temor de Dios, y aunque no lo podía entender en el momento, no fue capaz de abortarlo. Y hoy Nick admira al mundo entero, porque sin sus dos manos y sin sus dos pies tiene a Cristo en su corazón, y eso hace que él tenga un mensaje que puede compartir por las televisoras a millones y millones de personas. Una conferencia de él puede estar valuada en más de 400,000 pesos. Y no lo digo por el dinero, sino por
el valor tan alto que representa su situación. Tuvimos aquí en la ciudad a Zuli Sanguino, una muchacha que tiene solo los tronquitos de los brazos y no tiene los dos pies. Convivimos con ella. Mi esposa y yo estuvimos más de una vez admirados de cómo por sí misma se puede valer para comer, para arreglarse, y que ella es una portadora de un mensaje de esperanza. Eso me dice a mí que no nacieron por un despropósito de Dios, sino con un propósito que el Señor puede usar. Y a cada día me convenzo más, les decía hace un minuto, porque encontré en nuestras prédicas de Semana Santa las lecciones del burrito que cargó a Jesús. Sorpréndanse, porque de ese burrito ya se había hablado cientos de años antes que Jesús naciera. Zacarías el profeta había hablado de ese hijo de asna, en donde entraría triunfante el Mesías, y darían alabanza mientras el Mesías iría en el lomo de ese hijo de asna, de ese burrito. Cientos de años atrás, Jesús nace, crece y ahora va al Calvario, y llegando a Betania le dice a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está enfrente, que ahí está un burrito amarrado. Desátenlo. Y si alguien les dice qué hacen con el burrito, díganle que el maestro lo necesita. Y ellos fueron, y exactamente ahí estaba el burrito que fue profetizado 100 años de atrás, cumpliéndose el propósito de Dios en su diseño para ese burro, pero que ciertamente no podría hacer ni cumplir su misión porque estaba amarrado. Además era un burrito sobre quien ninguno había montado sobre él. Me encantan los detalles de la palabra del Señor. Un burrito sobre quien nadie había montado. Era un burrito, como decimos comúnmente, ayúdenme, cerrero, bronco. Sin embargo, ese es el que estaba en los planes de Dios. Y cuando los discípulos llegaron y lo estaban desamarrando, ciertamente alguien preguntó: ¡hey! ¿Qué hacen con mi burro? Y los discípulos le dijeron: el maestro lo necesita. Y como estaba en los planes de Dios, no hubo más objeción. Y trajeron a ese burrito, y poniendo los discípulos su manto sobre el lomo, Jesús se sentó en su lomo y entró victorioso Jesús a la ciudad de Jerusalén. Todos gritaron: Hosana, Hosana. Tendían sus mantos y cortaban palmas y daban alabanza. Pero lo interesante de ello es que el burrito jamás pensó que esa alabanza era para él. Estimados, si esto sucedió con el burrito, que ya estaba en los planes y pensamientos de Dios cientos de años atrás, yo no dudo que tú no estás aquí, ni naciste si estás aquí por una mera casualidad. Dios quiere usarte. Solo que algunos de ustedes están amarrados. Algunos de ustedes se muestran broncos. Algunas de ustedes se muestran cerreras. Ay, no, yo no puedo. Ay, que lo haga otro. Ay, ni Dios lo quiera. Dios quiere usarte. Deja que el poder de Dios desamarre, rompa las ligaduras que te han atado para cumplir el propósito de Dios en su servicio. Esa atadura del temor, esa atadura de no tomar con seriedad las cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida,
esas ataduras de querer compararte o ser como son los demás. No, el Señor quiere usar tu vida. El Señor quiere que nosotros cumplamos su propósito y Dios va a glorificarse. Sé que hay muchas cosas que Dios ha querido y hará a través de este burrito. Alguien dijo: si Sansón con una quijada de asno mató a más de 1000 soldados armados hasta los dientes con una sola quijada de burro, Sansón los mató, ¿qué no hará con un burro completo? Solo seamos dóciles y sensibles para que Dios cumpla su voluntad. Dios quiere usarte. Si has admirado a alguien como yo los he admirado y he aprendido de ellos, no son nada diferentes a lo que eres tú. Dios quiere manifestar su gloria. Y este es el tiempo cuanto más se está necesitando a los hombres y mujeres que manifiesten las obras de Dios. Hoy es el tiempo cuando el mundo está necesitando a hombres y mujeres que manifiesten la gloria de Dios. Y si Dios te tiene en sus planes, no hagas que esto se retarde, porque es urgente el encontrar a esos jóvenes que marcan la diferencia, a esas señoritas que son diferentes a las demás, porque son las siervas del Dios Altísimo, porque son los siervos del Dios Altísimo. Que tu vida va a cambiar y la gente no dirá de ti que eres una cualquiera o un cualquiera. Tú te vas a dar el valor que realmente Dios te ha asignado para que puedas cumplirlo. Termino compartiéndoles algo que también llamó mi atención en el llamado de Dios a Josué en la Biblia. Moisés murió. El ángel de Jehová se apareció a Josué mientras estaba en su tienda de acampar, preocupado porque Moisés ha muerto. Josué había sido un servidor obediente a todo lo que Moisés le ordenaba, pero no es nada igual ser un sirviente a ser el que tenga la responsabilidad. No es igual estar ahí donde ustedes están que estar aquí atrás de este púlpito y de este lugar sagrado. Lo he dicho con sinceridad, yo preferiría estar ahí y escuchar y obedecer lo que alguien está dictando porque Dios se lo ordenó para que no los compartiera a nosotros. Pero a Dios le ha placido ponerme aquí, como a Dios le plació poner a Josué para ser el sucesor del proyecto de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y cuando el ángel de Jehová se aparece con una espada desvainada, Josué saca su espada y le dice: amigo o enemigo. Y aquel ángel le dijo: soy un enviado del ejército de Dios. Y Josué se quitó las sandalias de sus pies, símbolo de santidad, símbolo de rendimiento, símbolo de aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y el ángel le dijo: Josué, levántate. Y le dio las instrucciones precisas y le ordenó que cruzaran el río Jordán. Hoy ese río, sobreviviente de cientos de años, ya no es tan profundo. Hemos estado ahí más de una vez, pero en ese tiempo el río Jordán era caudaloso. Quizás no como el Grijalva, pero caudaloso.
De manera que Josué dijo: ¿y yo voy a cruzar ese río si no hay puente? No hay barco, no hay lancha. Dios le dijo: levántate y crúzalo. Y entonces Josué creyó que el ángel estaba equivocado y le dijo: Dios, creo que te equivocaste de hombre. Al que estás buscando es a Moisés, pero Moisés ya murió. A quien estás buscando es a Moisés, que con una vara tocó las aguas del mar Rojo, y las abrió en dos. Estás buscando a Moisés, quien echó un árbol a las aguas amargas y las endulzó. Estás buscando a Moisés, que convenció a Faraón que Jehová es Dios. Yo no soy Moisés, yo soy Josué. Y Dios le dijo: Josué, no estoy equivocado, ni estoy hablando con la persona equivocada. Levántate y pasa el Jordán. Y otra vez Josué, en su conversación con Dios, le dice: no soy el hombre. Quien hacía los milagros es Moisés, pero lamentablemente murió. Y Dios le dijo: Josué, no fue Moisés el que abrió el mar. Josué, no fue Moisés el que endulzó las aguas con un árbol. No fue Moisés el que hizo los milagros en el desierto. Y Josué le dice: Dios, pero si yo era su ayudante, era su sombra, estaba al lado de él y yo soy testigo que fue Moisés. Dios le dijo: no, Josué, no fue Moisés. Quien hizo los milagros fui yo, Jehová de los ejércitos. Y como lo hice con Moisés, lo voy a hacer contigo, porque vas a ser mi instrumento. Jóvenes y señoritas, ese Dios quiere usarte. Solo está esperando que alguien pueda decir: heme aquí, Señor. Solo está esperando que alguien como Saulo de Tarso diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuánto anhelo, y será mi oración, que esta tarde, esta noche, la vida de más de uno o de una sea marcado y puedan recordar que este día comenzó una etapa nueva para sus vidas, porque van a ser los instrumentos correctos que Dios quiere usar en este tiempo para manifestar su gloria. Estoy totalmente seguro que vamos a ver cosas inexplicables. Viene un tsunami del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios sobre la iglesia. Y serán ustedes, estimados jóvenes, los que van a manifestar la gloria del Señor. Para acabar pronto, Cristo viene pronto. ¿Cuántos saben eso? Que Cristo está a las puertas. ¿Cuántos saben que Él viene por su iglesia? ¿Cuántos saben que Él viene por su iglesia? ¿Y cuántos saben que esa iglesia tendrá que ser una iglesia sin mancha y sin arruga? Será una iglesia gloriosa. ¿Cuántos lo saben? Les tengo buenas noticias. Creo que les tocará a ustedes hermosear a la novia para las bodas del Cordero. Les tocará a ustedes. Les tocará a ustedes hermosear a la novia para las bodas del Cordero.